La historia del guerrero y conquistador mongol Genghis Khan. Uno de los guerreros más impresionantes que nos ha dado la historia, les guste o no a muchas personas. El rey de los mongoles conquistó prácticamente todo lo que pudo durante sus 21 años de reinado. Fundador y primer gran Khan del imperio mongol, considerado el imperio más grande de la historia, es admirado por muchos y odiado por otros, ya que se le ha acusado de tener una agresividad desmesurada y prácticamente ser un asesino compulsivo, pero... ¿conoces realmente a Genghis Khan? ¿Sabes todos los territorios que llegó a conquistar? Quédate hasta el final de este vídeo para averiguar eso y otros muchos más detalles sobre el temido rey mongol Genghis Khan. Recuerda suscribirte al canal y dar a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos. ¿Cómo fue su infancia y adolescencia? Genghis Khan, cuyo nombre de nacimiento era Temujin, nació alrededor del año 1162 en la actual Mongolia. Provenía de una familia nómada, de la tribu Borjigin, y tuvo una infancia marcada por la adversidad y el conflicto. A los 9 años, su padre Yesugei, líder de la tribu, fue asesinado por miembros de una tribu rival, dejando a la familia de Temujin en una posición vulnerable. A raíz de este suceso, su familia fue expulsada de su tribu, y tuvieron que luchar para sobrevivir en las duras condiciones de las estepas mongolas. Durante su adolescencia, Temujin se enfrentó a numerosos desafíos y dificultades para consolidar su liderazgo y unidad entre las tribus mongoles dispersas. Demostró ser un líder astuto y carismático, ganando gradualmente la lealtad y el apoyo de los otros jefes tribales. Con el tiempo, logró reunir a varias tribus mongoles bajo su liderazgo, y en 1206 fue proclamado Genghis Khan, que significa soberano universal, o emperador universal. Rey de los mongoles. Genghis Khan recibió el título de Khan, o Khan sin H, que se refiere a un líder supremo o gobernante en la cultura mongola. El título de Khan es más comúnmente conocido en Occidente como Genghis Khan o Genghis Khan con H. La proclamación de Genghis Khan como Khan tuvo lugar en un Kurultai, una especie de asamblea o consejo, en el año 1206. En este evento, los jefes tribales y líderes mongoles se reunieron para decidir sobre el liderazgo y la unificación de las diversas tribus nómadas que habitaban en las estepas de Mongolia. Fue en este Kurultai donde Temujin, quien ya se había ganado el respeto y la lealtad de muchos líderes tribales, fue elevado al estatus de Genghis Khan, el gobernante supremo de las tribus unidas. Después de ser proclamado Genghis Khan, comenzó un periodo de conquistas sin precedentes, que transformaría la historia del mundo. Genghis Khan logró unificar las tribus nómadas de Mongolia bajo su liderazgo, consolidando así un poderoso ejército y una estructura política cohesionada. Lideró numerosas campañas militares para expandir su territorio y aumentar su influencia. Sus ejércitos llevaron a cabo conquistas en varias direcciones, abarcando desde China hasta Europa del Este. A pesar de su reputación como un conquistador implacable, Genghis Khan también implementó reformas administrativas en el imperio, promoviendo la libertad religiosa y estableciendo un código legal que ayudó a mantener el orden en sus vastos territorios. La creación del imperio mongol bajo el mandato de Genghis Khan estableció la ruta comercial de la Ruta de la Seda y llevó a un intercambio cultural y comercial significativo entre Asia y Europa. Su legado continúa siendo una parte importante de la historia mundial. Mujeres de Genghis Khan. Genghis Khan, siendo un poderoso líder y conquistador, tuvo un harén y varias esposas a lo largo de su vida. A continuación, os comento sobre algunas de las mujeres más importantes en la vida de Genghis Khan. Borte. Borte fue la primera esposa de Genghis Khan y tuvo un papel significativo en su vida. Se casaron en su juventud, antes de que Genghis Khan se convirtiera en líder. Borte fue capturada por una tribu rival, los Merkits, y estuvo cautivo durante un tiempo. Genghis Khan la rescató, lo que fortaleció su vínculo y le valió el apoyo de la tribu de Borte. Juntos tuvieron 4 hijos, Jochi, Chagatai, Ogedei y Tolui, quienes jugarían roles cruciales en la sucesión del imperio después de la muerte de Genghis Khan. Yesui. Yesui, también conocida como Yesugen, fue una concubina de Genghis Khan.
se convirtió en madre de Tului y de varios hijos ilegítimos de Genghis Khan. Aunque no tenía el estatus de esposa principal, Yesui y sus hijos gozaron de cierto reconocimiento y protección en el imperio. Algunas esposas desconocidas. Además de Borte y Yesui, Genghis Khan tuvo muchas otras esposas cuyos nombres y detalles no están bien documentados. Como era común en la época, los líderes mongoles y otros nobles tomaban esposas de diversas tribus para fortalecer alianzas políticas y asegurar la lealtad de diferentes grupos. Es importante destacar que Genghis Khan y su linaje han dejado un impacto significativo en la historia mundial debido a sus numerosos descendientes. Se estima que hay millones de personas que descienden de él a lo largo de la historia, debido a sus extensos harenes y la proliferación de su linaje a través de sus hijos y nietos. A pesar de que Genghis Khan y su relación con las mujeres forma parte de la historia y la cultura mongola, es fundamental entender que las prácticas y normas sociales de aquel tiempo pueden ser muy diferentes de las que tenemos en la actualidad. La poligamia y la estructura familiar en las sociedades nómadas de Mongolia eran muy distintas a las que se observan en las sociedades contemporáneas. Batallas más importantes. A lo largo de su vida, Genghis Khan lideró a los ejércitos mongoles en varias batallas cruciales que llevaron a la expansión del imperio mongol. Os detallo algunas de las batallas más importantes de su reinado. Batalla de Madgir Mouth, 1201. Esta batalla fue crucial para la consolidación del liderazgo de Genghis Khan. Después de sufrir la pérdida de su esposa Borte, quien fue secuestrada por los Merkids, Genghis Khan reunió un ejército y marchó hacia el territorio enemigo. Derrotó a los Merkids y rescató a Borte, lo que le aseguró el apoyo y lealtad de varias tribus que lo reconocieron como líder supremo. Batalla del río Kalka, 1223. Esta fue una de las primeras grandes batallas que los mongoles llevaron a cabo fuera de su territorio nativo. En esta ocasión, Genghis Khan envió un ejército dirigido por su general Subotai y otros comandantes para enfrentarse a las fuerzas del reino de Rus de Kiev y sus aliados cumanos. Aunque los mongoles ganaron la batalla, no realizaron una invasión a gran escala en Europa en ese momento. Conquista del Imperio Jin, 1211 a 1234. Una de las campañas militares más importantes de Genghis Khan fue contra el Imperio Jin, que ocupaba el norte de China en ese momento. Esta larga campaña se llevó a cabo en varias etapas y finalmente resultó en la captura de la capital, Songdu, hoy conocida como Pekín, en 1215. Aunque el Imperio Jin continuó existiendo en el sur de China, la conquista de la capital fue un golpe significativo y aseguró la supremacía mongola en el norte. Conquista del Imperio Khwarezmian, 1219 a 1221. Esta fue una campaña militar brutal contra el Imperio Khwarezmian, que abarcaba grandes partes de Persia, Asia Central y el Cáucaso. Las razones de la invasión son motivo de debate, pero las acciones del gobernante khwarezmiano Ala-ad-Din Muhammad provocaron la respuesta de Genghis Khan. Los mongoles derrotaron y capturaron a Ala-ad-Din Muhammad, y la campaña resultó en la destrucción de ciudades y la devastación de vastas regiones. Estas son solo algunas de las batallas más destacadas durante el reinado de Genghis Khan. Además de estas, hubo muchas otras campañas militares que llevaron a la expansión del imperio mongol y su legado como uno de los imperios más grandes y poderosos de la historia. La habilidad estratégica, la disciplina y la audacia militar de los ejércitos mongoles, bajo el liderazgo de Genghis Khan, les permitieron conquistar vastos territorios y cambiar el curso de la historia mundial. Territorios conquistados por Genghis Khan. Genghis Khan lideró una serie de campañas militares que resultaron en la conquista de vastos territorios en Asia y Europa del Este. Os comento los principales territorios conquistados por los mongoles durante su reinado. Mongolia. Genghis Khan comenzó unificando las tribus nómadas de Mongolia bajo su liderazgo, lo que le permitió consolidar un poderoso ejército y una estructura política cohesiva. China. Uno de los mayores logros de Genghis Khan fue la conquista del Imperio Jin, que ocupaba gran parte del norte de China en ese momento. En 1215, como os he comentado antes, los mongoles capturaron la capital de Jin, Songdu, actualmente Pekín, lo que aseguró la supremacía mongola en el norte de China. Aunque el sur de China no cayó completamente bajo el dominio mongol durante su reinado, las conquistas posteriores de sus sucesores, como Kublai Khan,
llevaron a la formación de la dinastía Yuan en toda China. Asia Central. Los mongoles llevaron a cabo campañas militares en Asia Central, sometiendo a varias ciudades y territorios en los que hoy son Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán, Kirguistán y partes de Irán y Afganistán. La destrucción del Imperio Khwarezmian, un gran poder en Asia Central, fue uno de los hitos más importantes de estas campañas. Persia. Los mongoles conquistaron gran parte del territorio persa, incluidas ciudades importantes como Isfahán y Hamadán. Esta conquista llevó a la caída de la dinastía selyúcida y cambió drásticamente el panorama político y cultural de Persia. Cáucaso. Los mongoles se extendieron hacia el Cáucaso y conquistaron áreas en Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Europa del Este. Aunque Gengis Khan no llegó personalmente a Europa, sus sucesores continuaron la expansión y los mongoles llevaron a cabo invasiones en Rusia y Europa del Este. Kiev, la capital del reino de Rus de Kiev, fue saqueada en 1240 por los ejércitos mongoles, lo que marcó el comienzo de la influencia mongola en la región. Es importante tener en cuenta que la expansión del imperio mongol no se detuvo con la muerte de Gengis Khan en 1227, sino que continuó bajo el liderazgo de sus sucesores y generales, llevando a la formación de uno de los mayores imperios de la historia, que se extendía desde el Pacífico hasta Europa del Este y desde Siberia hasta el Medio Oriente. El imperio mongol dejó un legado duradero en términos de comercio, cultura y sociedad, y su historia sigue siendo objeto de estudio y fascinación en la actualidad. ¿Era un rey salvaje? La percepción de Gengis Khan como salvaje es una imagen que ha sido construida y transmitida a lo largo de la historia por fuentes escritas principalmente por sus enemigos o por aquellos que sufrieron las devastadoras consecuencias de las campañas militares mongolas. Sin embargo, es importante recordar que la historia de Gengis Khan es compleja y que su legado no puede reducirse a un solo objetivo. Para algunas culturas y pueblos que fueron conquistados por los mongoles, las acciones militares y la expansión del imperio mongol pueden haber sido percibidas como salvajes debido a la naturaleza implacable de sus campañas y la devastación que dejaron a su paso. Las tácticas militares mongolas eran efectivas y a menudo brutales, lo que incluía cercos, tácticas de terror y castigos severos a aquellos que se resistían. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en el contexto histórico, la brutalidad y la conquista militar eran prácticamente comunes entre las civilizaciones de la época. Muchas otras figuras históricas también llevaron a cabo campañas militares igualmente violentas en busca de poder y expansión territorial. Por lo tanto, en aquella época era un procedimiento totalmente habitual por los conquistadores, pero si pensamos en algo así hoy en día, sería de las peores atrocidades de la historia. ¿Cómo fue su muerte? La muerte de Gengis Khan, uno de los líderes más poderosos y carismáticos de la historia, ocurrió en agosto de 1227. A pesar de su legado y conquistas, los detalles específicos de su muerte son objeto de debate y se han envuelto en leyendas y mitos a lo largo del tiempo. Os presento las versiones más conocidas sobre cómo murió Gengis Khan. Versión oficial. Según la versión oficial proporcionada por los historiadores mongoles, Gengis Khan murió mientras dirigía una campaña militar contra la dinastía Xia occidental, Tangut, en el noroeste de China. Durante el asedio de una fortaleza Xia en el año 1227, Gengis Khan cayó de su caballo y sufrió graves heridas. Aunque inicialmente sobrevivió al accidente, las heridas resultaron fatales y murió unos días después, el 18 de agosto de 1227. Otra versión de su muerte, relatada por algunas fuentes históricas chinas y persas, sugiere que Gengis Khan fue asesinado por la dinastía Xia occidental. Según esta versión, los Xia emplearon tácticas secretas para envenenar el agua que bebía Gengis Khan durante el asedio de la fortaleza. Esta teoría es más especulativa y ha sido objeto de controversia. Independientemente de la versión, la muerte de Gengis Khan llevó a una serie de eventos y cambios en el imperio. Después de su muerte, el imperio fue dividido entre sus hijos y nietos, quienes continuaron la expansión y el dominio de los territorios conquistados. Su nieto, Kublai Khan, finalmente estableció la dinastía Yuan en China y completó la conquista de la dinastía Song del sur, unificando toda China bajo el dominio mongol. Gengis Khan fue enterrado en un lugar secreto que permanece desconocido hasta hoy.
La tumba fue construida sin marcas distintivas, para protegerla de ser saqueada o profanada, y su ubicación exacta sigue siendo uno de los misterios históricos más grandes. Curiosidades sobre Gengis Khan. Su vida está llena de curiosidades y hechos interesantes. Aquí tienes algunas curiosidades sobre él. Nombre y título. Como os he comentado antes, el verdadero nombre de Gengis Khan era Temujin, pero el título de Gengis Khan o Gengis Khan con H fue otorgado a él después de ser proclamado líder supremo de las tribus mongoles en 1206. Ascendencia legendaria. Según la tradición mongola, la madre de Gengis Khan, Hoelun, afirmó que él era el hijo del cielo y que fue concebido por un rayo. Esta leyenda le dio un aire místico y divino a su linaje. Política religiosa. A pesar de ser un líder nómada y guerrero, Gengis Khan adoptó una política de tolerancia religiosa en su imperio. Permitió la libre práctica de diversas religiones, incluido el cristianismo, el budismo, el islam y el chamanismo, promoviendo un ambiente de coexistencia pacífica. Conquistas rápidas. El imperio de Gengis Khan fue uno de los más grandes de la historia. Logró sus conquistas en un periodo de tiempo sorprendentemente corto, alrededor de 25 años, expandiendo el imperio desde Mongolia hasta Europa del Este y el Medio Oriente. Contribución a la ciencia. Además de sus habilidades militares, Gengis Khan contribuyó a la ciencia mediante la promoción de la comunicación y el intercambio cultural a lo largo de la ruta de la seda. Esto permitió el flujo de conocimientos entre Europa y Asia y fomentó avances en medicina, matemáticas y otras disciplinas. Longevidad del imperio. Aunque Gengis Khan murió en 1227, el imperio mogol continuó expandiéndose bajo el liderazgo de sus sucesores durante muchos años. El imperio sobrevivió durante casi 2 siglos, hasta que finalmente se dividió en varios kanatos independientes. Contribución al idioma. Gengis Khan promovió la adopción de un sistema de escritura mongola basado en el alfabeto uigur. Este sistema de escritura ayudó a preservar y difundir la cultura mongola y se utiliza hasta el día de hoy. Descendencia masiva. Se estima que Gengis Khan tiene millones de descendientes en todo el mundo debido a su extenso harén y las numerosas concubinas que tuvo. Su linaje se ha rastreado a través de estudios genéticos modernos y se le ha atribuido el título del padre de Mongolia por la magnitud de su descendencia. Gengis Khan se caracterizó por su visión militar y administrativa excepcional. Reorganizó y fortaleció el ejército mongol, implementando tácticas innovadoras de guerra y promoviendo la meritocracia, donde los soldados eran recompensados por su valentía y habilidades. Estas reformas ayudaron a convertir a los mongoles en una formidable fuerza de conquista. Su legado como fundador y líder del imperio mongol perdura en la historia y sigue siendo una figura icónica en la cultura y el imaginario popular. Coméntame abajo, ¿crees que fue un buen rey? ¿Cuántos hijos crees que llegó a tener? Seguramente más detalles que faltan por comentar sobre la historia del conquistador mongol Gengis Khan, así que nos encantaría que dejes alguna que no aparece aquí en los comentarios. Como siempre, si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like y suscribirte para no perderte datos interesantes y conocer más sobre nuestra particular historia. ¡Hasta la próxima!